Listo, ahí estás. Bueno, bueno chicos, acá tenemos una plaza de planta octogonal regular. ¿Qué quiere decir que es octogonal regular? Que todos sus lados son absolutamente iguales entre sí. Eso es una ventaja. Este lado es igual a este, todos los lados son iguales entre sí. Este también es ejercicio de parcial, frecuentemente tomado porque es muy sencillo de resolver. La verdad es esa. Depende cómo miremos la figura. Se conoce el valor de la diagonal HJ. Espero no equivocarme esta vez. 20,75. HJ 20,75. Y ahora vamos a pensar, antes de empezar a hacer cualquier cosa, ¿qué datos tenemos del octógono que no están presentes? Solamente tenemos esto. Pero hay un montón de datos acá. O sea, la superficie rayada es este triángulo que se me está yendo, más este triángulo, más este rectángulo. Es así. A este le vamos a llamar A, si quieren, y a este le vamos a llamar B. ¿Qué se les ocurre hacer con el único dato que tenemos? Primero, yo pienso que está bueno que sepamos cuánto valen los ángulos acá, ¿no? Digo, este, por ejemplo, ¿cuánto vale? Es un octógono regular. El ángulo central del octógono regular, que es este que está acá, Perdón, estuve hablando con el micrófono apagado. Gaspar dijo 45. 45 es, si se refiere al ángulo central, o sí, es sea, 45. 360 dividido 8 es 45, está correcto. Si se refiere al otro, al ángulo interior, al que marcó primero, no está correcto. Entonces, ¿cuánto vale beta? Es más grande que 90 grados, eso es seguro. ¿Cómo lo calculo a beta? Si este vale 45. ¿Recuerdan qué relación había entre el ángulo central y el ángulo interior? Son suplementarios. Entre los dos suman 180. Vamos a sacar acá afuera este triángulo para que ustedes puedan verlo bien. Este es O, este es J y este es M. Y me dicen ustedes que este vale 45 grados. Ah, bueno, está bien. Acá Gaspar decía que el ángulo interno mide 135. Es muy cierto, muy cierto. Ese ángulo interior y cualquiera. Entre dos lados hay un ángulo de 135. Que es igual a 180 menos 45, ¿no? Exactamente, de ahí se deduce. 180 menos 45 y el ángulo exterior es igual al central. Bueno, ya tenemos este ángulo. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto vale, a la luz de lo que estamos viendo, si es que encuentro el mouse, acá está, cuánto vale este ángulo y cuánto vale este otro ángulo?
Esos dos ángulos que marcó la Inge, ¿qué les parece? ¿Son iguales o son distintos entre sí? ¿Son iguales? Dice Juan. ¿Cuánto vale cada uno? Par también. Acá hablan de 22,5. Lo dice Juan Rodríguez. Sí, señor. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó ahí? Porque recuerden que lo vimos recién y contestaron ustedes correctamente, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180. Yo sé que tengo un ángulo de 135 y los dos que están marcados en amarillo no conozco su valor, pero son iguales. Entonces, a 180 le resto 135 y me queda 45 para repartir en partes iguales entre los dos ángulos amarillos. Entonces, mitad para cada lado. 45 dividido 2, 22,5. Muy bien. Entonces ya tenemos bastantes datos, digamos, para poder trabajar. Tenemos los tres ángulos y un gran lado, un del triángulo ese, la Exacto, diagonal, HJ. exacto. Eso que yo decía que era un rectángulo, HJ, es igual a JN. Sí, dice Juan. Y JN es igual a NP. Sí, sí, dice dos veces sí. Bien. Por lo tanto, NP es igual a HP. Por lo tanto, ese rectángulo tiene una particularidad. La superficie PHJN Es un caso especial de rectángulo cuyos cuatro lados son iguales. Se denomina cuadrado. ¿me pueden decir cuánto es esta superficie? Y el cuadrado es lado por lado, o lado al cuadrado. Entonces, 20,75 al cuadrado. ¿Cuánto les da? 430,5625 es lo que dice Juan Rodríguez. Bien. Ahora nos faltan los triángulos, ¿no es cierto? Este triángulo y este otro triángulo. Vamos a ver qué conocemos de esos triángulos. Primero que son isósceles, ¿sí? Vamos a dibujar uno acá. Espero que me salga más o menos decente. El triángulo JBN. JBN. La base de este triángulo mide 20,75. 75.
conozco este ángulo, conozco este otro ángulo de acá, pero ya que estamos, este mide 22,5, ¿cierto? Sí, señora. Yo sé que la superficie de este triángulo sería base por altura sobre 2. ¿Qué me falta? La altura. Muy bien. Altura. Entonces lo vamos a descomponer en dos triángulos rectángulos. Este lo vamos a poner acá. Y la base va a medir entonces 20,75 dividido en 2, que es 10,375. Exactamente. 375. Bueno, ahora la pregunta del siglo es, ¿cuál es la función trigonométrica que me relaciona este cateto con H con este ángulo? O sea, mi dato conocido con mi incógnita, que en este caso quiero encontrar que es H. Díganme, ¿cuál sería? ¿Coseno, seno o tangente? Opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es? Seno. Opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto al ángulo es H. Sobre la Coseno. adyacente. Será el coseno. No. La que queda. La tangente, dice Juan. Uh-huh. Fíjense, la función tangente relaciona los dos catetos entre sí. Siempre es opuesto sobre adyacente. Siempre de esa manera. El opuesto al ángulo que hemos marcado de 22,5 es H. Y el adyacente es la mitad de esa diagonal que nos dan, que es 10,375. Entonces, despejando, hacemos tangente de 22,5 por 10,375. Y ahí tienen el valor de la altura esa, para poder hacer base por altura sobre 2. ¿Cuánto da H? 4,29. Bueno, Ahora los alumnos calculen la superficie de ese triangulito marcado de azul. Tienen la base de 20,75, tienen la altura de 4,29 y conocen el valor del 2. Así que está todo hecho. ¿Cuánto les da esa superficie? Les da 44,50, muy bien. dice Gaspar. Entonces ya estaríamos para poder calcular la superficie rayada. Pero la superficie rayada, ¿cuántos triángulos de estos tiene?
hay 4 de estos triángulos en la figura, pero solo 2 forman parte de la superficie rayada. Fíjense, uno que apunta hacia el vértice B y el otro A. Si le sumamos el cuadrado del centro, que ya lo habíamos encontrado, que era 430,56, ahí ya estamos. Entonces, a esta superficie, Juan dice 2, entonces 44,5087 por 2. A eso les va a dar 89,01. Le sumamos 430 con 56, que era la superficie del cuadrado, y todo les da 519,57, que es la superficie rayada, que es nuestra, era lo que me están preguntando en este ejercicio. Vieron, con un solo dato, la distancia entre 2 vértices, en este caso no consecutivos, o sea que no es un lado, podemos ir con trigonometría trabajando y descomponiendo y obteniendo todos los datos que nosotros necesitamos. ¿Esto se entendió, chicos? ¿Sí o no? ¿Tienen Sí, alguna dice duda? Juan, sí, dice Gaspar. Ven que se trata mucho también de ver fundamentalmente la figura geométrica y entenderla, porque muchas veces es fundamental eso, entender de qué estamos hablando y qué figura se forma, más allá de la fórmula y demás. Bueno, acá me dan un triángulo ABC y dicen que conocen 2 lados. El lado C, que mide 51 metros, el lado B, que mide 73 metros, y el ángulo alfa, que está comprendido entre B y C. Ese ángulo mide 27 grados. Me piden que calcule la longitud del lado A, será porque el C ahí está. Sí. Ah, ahí está. Entonces, acá yo pregunto, primero, ¿qué hago? ¿Uso Pitágoras, funciones trigonométricas o teoremas del seno y del coseno? Primera pregunta, respondan en el chat. Atentamente mire este triángulo y díganme cuál de esas cosas es factible. O díganmelo hablando. ¿Pitágoras se puede? Es importante la pregunta que hizo la ingeniera. ¿Se puede usar Pitágoras acá? Por tanto, tenerlo en claro. ¿Usamos o no usamos Pitágoras? ¿Podemos usar Pitágoras? ¿Y por qué sí y por qué no? Very important question. Sí se puede usar porque podemos trazar una línea para separar en 2 triángulos y sacar A como hipotenusa o no. Pensemos un poco, este triángulo es isósceles. ¿Te parece que tiene 2 lados iguales? Eso que decís vos que hacemos nosotros cuando descomponemos un polígono en triángulos, cuando separamos formado por los radios y un lado,
lo hacemos porque sabemos que son isósceles, porque tienen de un lado un radio y del otro lado otro radio. Entonces, trazás la bisectriz y queda mitad de un ángulo para un lado y mitad del otro. Pero aquí fíjate que todos los lados miden diferente a O simple. al menos nadie nos dice que sea isósceles. Si no me lo dicen, no es. Y tampoco nadie nos está diciendo que el ángulo gamma mida 90. Fíjate que según cómo lo vean cada uno en su pantalla, puede decir es un ángulo recto. Parece, por ahí parece que sí, parece que no. Pero si no nos dicen que el ángulo gamma mide 90, no podemos tomarlo como que es un ángulo recto. Entonces, Pitágoras y funciones trigonométricas, recuerden, solo cuando el triángulo es rectángulo, claramente, porque lo hemos formado nosotros, como dijo el alumno recién, con una bisectriz, pero que en este caso no podemos aplicar, o porque me dicen el triángulo rectángulo ABC, entonces ya sé que uno de los ángulos es recto y bueno, ahí voy con estas herramientas. Pero ahora, lamentablemente, como no me lo confirman, voy a tratar de usar alguna herramienta que pueda usar con triángulos rectángulos y con triángulos oblicuángulos, con cualquiera de los dos. Esas herramientas son los teoremas del seno y del coseno. En este caso específico, yo conozco el lado C, que es este, conozco el lado B y conozco el ángulo entre ellos comprendido. ¿Qué teorema uso? ¿El teorema del seno o el teorema del coseno? Piensen tranquilos, tómense tiempo, piensen. Prefiero esperar y que piensen. ¿Cuál de los dos usamos? Eso que ha marcado la Inge son los datos. Dos lados y un ángulo, que es el que está comprendido por los dos lados. Y lo que me piden es el valor del tercer lado. Los esperamos, ¿eh? Hablen o escriban. ¿Qué teorema dicen que hay que aplicar aquí? A ver. Francisco, Juan, Gaspar, Hermosilla. A ver, voten, voten. ¿Seno o coseno, chicos? ¿Teorema del seno o teorema del coseno? Lo que ustedes me digan, yo empiezo a usar. Díganme algo. Acá dicen seno, Francisco y Gaspar. Bien, teorema del seno. Vamos a aplicarlo. Teorema del seno me dice a mí de que A es al seno de alfa, como B es al seno de gamma, como C es al seno de beta, ¿cierto? ¿Estamos?
Muy bien, vamos a reemplazar por los datos que yo tengo. A es un dato, no. Alfa es un dato, sí. Sí, Alfa es un dato. Entonces vamos a poner acá 27 grados, ¿sí? seno de 27. Muy bien. B es un dato y es 73 73. metros. Y C es otro dato, ¿cierto? 51. 51. Bueno, metros. Yo diría, de acuerdo a la forma en que se usa este teorema, se usa de a dos, ¿no es cierto? Se toman dos miembros, no los tres, porque si no, no puedo trabajar. Si yo tomo estos dos miembros, pues me va a quedar A sobre el seno de 27 igual a 73. igual a 73 sobre el seno de gamma. No, pero esa no se puede usar porque tenés dos incógnitas ahí. Bueno, es que eso es lo que quiero que vean. Sí, sí, bueno, yo también. ¿Cuál es el problema acá? Acá yo tengo una incógnita, ¿la ven? ¿Qué es lo Acá que me tengo pide? Esa es la que me otra, respondería claro. al ejercicio, a la pregunta del ejercicio. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacen para resolver esto si no tienen más datos? Porque A, que es la incógnita que ustedes tienen y que desean resolver, sería igual a 73 por el seno de 27 sobre el seno de gamma. Pero no conozco seno de gamma. No conozco gamma, ese es el No gran conozco problema. gamma, por lo tanto no conozco su seno. ¿Ven que acá hay un inconveniente grave? Va a pasar lo mismo, pero exactamente, si yo tomo como dos miembros A sobre el seno de 27. Esto les va a pasar en el parcial si no saben resolverlo y se van a volver locos. Igual a 51 sobre el seno de beta. ¿A beta lo conocen? 9. No. Entonces este camino no es el camino porque tiene demasiadas incógnitas y muy poco para poder trabajar. Cuando de un triángulo, cualquiera sea este, rectángulo o no, yo conozco dos de sus lados y el ángulo entre ellos comprendido, se resuelve, es decir, si yo quiero conocer el lado que falta o alguno de los ángulos, la solución es el teorema de coseno. ¿Sí? El teorema de coseno es el que me va a resolver. Hay una pantalla que les hice específicamente para que no tuvieran que renegar tanto. En esa pantalla dice, ¿cuándo uso yo el teorema del seno? ¿Cuándo uso yo el teorema de coseno? Si no, si uno tiene mucha práctica, ya lo sabe de memoria más de una. No soy tonta, esto es práctica también. Pero si está esa pantalla, péguenle un vistazo porque les va a solucionar bastante. ¿Qué dice el teorema de coseno? Dice que uno de esos lados del triángulo es el cuadrado, perdón, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Mírenlos a los otros dos. Hasta acá es Pitágoras, ¿sí? Menos el doble producto de los lados B y C por el coseno del ángulo entre estos dos lados B y C comprendido, que es de 27 grados. Voy a sacar este cuadrado para no tener que volver a escribir todo, porque
Me agarro la vagancia, ahí está. Y voy a ponerlo en forma de raíz cuadrada del otro lado. ¿Mm? Ay, por Dios. Entonces, ¿a qué es igual a? ¿Cuánto vale B? 73 metros. Es la raíz cuadrada de 73 al cuadrado más 51 al cuadrado menos 2 por 73 por 51 por el coseno de 27. ¿Cuánto le da? Calcúlenlo y díganme cuál es el resultado. A mí me dio 35,99. A mí también. Somos dos. ¿Entendieron cuál es la lógica que hay que usar? ¿Entendieron por qué no podemos usar el del seno? Chicos, Acá dicen que sí, Juan y Gaspar. lo que pasa es que todo este desarrollo que se hizo acá para demostrar que no podíamos usar el teorema del seno, a veces en un parcial te lleva tiempo darte cuenta, ¿eh? Lo que pasa acá en Córdoba, que nos ha pasado mucho, es que inventan los ángulos. O sea, no es lo correcto inventar un ángulo. Si no te lo dan de dato, no podés inventarlo. Tenés que buscar un camino que te permita llegar y que con los datos que vos tenés puedas llegar. No inventar datos porque ahí fuiste. O asumir, por ejemplo, que gamma mide 90 y entonces aplican Pitágoras o... Bueno, pero eso está mal. Por eso, no tenemos que asumir si no nos dicen muy claramente el enunciado, por más que a simple vista parezca. Tal cual. Entonces hay que tener cuidado. Juan Rodríguez dice, o sea, que seno se usa teniendo todos los ángulos. El No, teorema, bueno, sí, en el teorema del seno, lo que vos tenés que tener necesariamente, acá vos tenés dos lados, ¿sí? Y el ángulo entre ellos comprendido. En el teorema del seno, vos podés tener dos lados, pero tenés que tener un ángulo, por ejemplo, el gamma. P es al seno de gamma, siempre como es el C ángulo, es al seno de beta. Entonces, vos vas a el poder ángulo ahí opuesto despejar. al lado, ¿no es cierto? Para usar el teorema del seno. Te juro, Juan, que hay una placa en el teórico que hemos dado, estoy pero re seguro porque la hice con toda esa intención, donde dice, vos vas a usar el teorema del seno cuando los datos sean, y vas a usar el del coseno. El de coseno se usa solamente, para que te quede claro, cuando te dan dos lados del triángulo y el ángulo entre ellos comprendido. Solo en este caso. ¿Y para qué sirve el teorema del coseno? Solo en este caso, dos lados consecutivos y el ángulo entre ellos comprendido. Te sirve para poder calcular el lado que te falta y los ángulos que te faltan, el beta y el gamma. Algunas personas confunden este teorema y lo tratan como si fuera para calcular cualquier otra cosa. No, sirve para calcular
lados y ángulos, al igual que el teorema del seno, al igual que las funciones trigonométricas. Entonces, si vos sabés en qué única oportunidad se puede usar el teorema del coseno, es muy fácil saber cuándo podés usar el del seno. Si los datos son dos lados consecutivos y el ángulo entre ellos comprendido, teorema del coseno, pero de una. ¿Te quedó claro? Sí. Acá Juan dice que sí y Gaspar también. Es muy sencillo. Acuérdense cuándo se usa el del coseno y en todos los demás casos pueden usar el del seno. Así, de sencillo. Si la quieren corta la historia es esa. Bien. Bueno, ¿podés seguir vos, Torres? ¿Querés que presente yo o...? Sí, presenta vos, please. Pero es que no tengo esto, Cris. Bueno. Déjalo en Entonces, pantalla. sigo yo. No, me lo mandaste vos. Es que me es más cómodo seguir yo porque si no... Bueno, presenta Gustavo. Estoy en el módulo del rectángulo ABCD, es una ventana. ¿Vas a dejar de presentar y presenta a Gustavo o cambia a Gustavo a la compuesta? No, Gustavo va a presentar. ¿Encontraste? Sí. Bueno. Ahora dejo. Bueno. Bueno, ahí nos dice, fíjense, esta forma bastante sencilla, calcular el módulo del rectángulo ABCD, o sea, el rectángulo externo más grande, que contiene una ventana la cual fue diseñada a partir de un rectángulo más chico, que es el AFD, de módulo pi, y una sección semicircular de diámetro 1,3 metros, tal como se muestra en el gráfico adjunto. Entonces. Perdón, un segundito. Vos seguí hablando si querés. Estoy Bueno, conectando. fíjense, la sección semicircular tiene diámetro 1,3 metros. Ese dato de que el diámetro de la sección semicircular, digamos, acá usamos la mitad, el semicírculo, que mide 1,3 metros, en la figura, ¿hay algo que yo pueda hacer que me puede servir? ¿Es la medida de algo el diámetro del círculo ese? ¿Qué les parece? El diámetro de 1,3. Si yo lo represento, le pongo medida, ¿a dónde lo pondrían ustedes? Al diámetro, es 2 veces el radio. ¿A dónde iría? En EF sería. F, o sea que si F mide 1,3, también va a medir 1,3 BC y AD, porque son paralelas y están a 90 grados, entonces todas miden 1,3. No solamente eso, sino los otros lados menores de acá. Bien. Entonces, ya hemos avanzado mucho. Bien. Fíjense ahora,
el módulo del rectángulo más chico, el que sería la puerta, no la parte de arriba de la banderola curva de arriba, tiene un módulo que es igual al número pi. ¿Recuerdan cuál es el número pi? Las primeras cifras vamos a usar, ¿no? Es un número que no termina nunca, es infinito. Bueno, en realidad tendríamos que usar los que da la calculadora, ¿no? Lo que dé la calculadora, pero bueno, es el famoso 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 4, es lo que nos da la calculadora. 9, 2, 6, 54. Y sigue ahí. Bueno, está bien. Ese es el módulo. Entonces yo a través de módulo puedo decir que pi es igual a lado mayor sobre lado menor. Lado mayor desconozco cuánto mide EA o FD. El lado mayor lo desconozco, pero el lado menor sí lo conozco. Y el lado menor vale 1,3, porque ya lo vimos que F vale 1,3. Entonces, despejando de simplemente esa igualdad que es la de módulo, digo que EA es igual, paso el 1,3 que está dividiendo EA, lo despejo, paso al otro lado multiplicando a pi. Entonces, pi por 1,3, ¿cuánto les da? 4,084. 4,084. Entonces, ya tengo la medida del lado corto y la medida del lado largo, de ese rectángulo que sería la puerta. Pero lo que me están pidiendo es el módulo del rectángulo más grande, que va hasta B y hasta C, ese que está remarcando Gustavo ahí con rojo. Entonces... no es Parkinson, ¿eh? No, es que está con una tablet que no se ve dónde se dibuja. No, y aparte no puedo poner la mano. Y no poder apoyar la mano, sí, eso es jodido. Bien, pero para tener el lado largo BA o CD, que es igual, ¿a qué será igual? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo puedo calcular eso? ¿Cómo puedo saber la altura total de esa abertura? ¿Qué les parece a ustedes? ¿No sería la mitad de 1,3? Sería como el radio. El radio 1,3 se lo sumo ¿a qué? A 4,084. Claro, que es la altura de, digamos, la puerta, suponiendo que esto es una puerta, ¿no es cierto? Lo que se abre realmente. Entonces, 1,3 dividido 2 me va a dar el valor del radio, son 65 centímetros, 0,65. Y habíamos encontrado que la altura de la puerta es de 4,084. Más. Eso les da tanto como 4,734. 4, perdón. 4,734. Bueno, entonces, ahora tenemos el lado mayor de ese gran rectángulo que está ahí y tenemos el valor del lado menor que sigue siendo el mismo porque el ancho de la puerta no ha cambiado. ¿Cuál será el módulo de esta abertura total que es la pregunta del ejercicio, para resolver ese ejercicio? Calcular el módulo de ABCD. Lo tenemos ahí en pantalla, 4,734, lo dividimos por el lado menor. A mí me da 3,6415. 3,6415. ¿En qué unidad medías eso?
Metro, centímetro, metro cuadrado, metro cúbico. Metro cuadrado. Mira, metro se simplifica con metro y queda adimensional. Es capciosa esa pregunta. No tiene medida. Recuerden, el módulo y la escala y las funciones trigonométricas son razones, y como tienen la misma unidad arriba que abajo, metros con metros, o kilómetro con kilómetro, lo que fuera, no tienen dimensión, son números sin unidades, no tienen unidades. Es una relación entre dos cosas. Vamos a hacer un agregado a este ejercicio. A ver. A esto yo le voy a dar una profundidad. Yo quiero saber qué volumen tiene esta pieza. Ya no va a ser más una puerta, supongamos que es una vía que tiene la parte de arriba así abovedada. Y que este largo de la vía sean 5 metros. ¿Pueden calcular el volumen de eso? ¿Cómo lo harían? Hemos pasado a cuerpos geométricos de una. ¿Sería ¿Pueden? el alto por el ancho por el largo? Más o menos. Lo que pasa es que acá el ancho es variable en una parte. Tendrían que dividir esta figura en una parte de la viga, que es un prisma, y otra parte de la figura, que es la mitad de un cilindro. Entonces, si yo calculo esta superficie y la multiplico por la profundidad, voy a tener el volumen de esta pieza. Y si yo calculo esta superficie, sería la de la mitad del cilindro, ¿no? Y la multiplico por la profundidad, tendré la otra superficie. A ver, háganlo. ¿Cómo calculo la superficie de la primera viga? De esta. A ver, ¿qué medida tengo acá? La base de ese rectángulo, ¿cuánto mide? 1,3. 1,3. La altura, 4,084. y la profundidad, era dato, 5 metros. Entonces, ese volumen, ¿cómo lo calculo? Estaba hablando sin micrófono apagado. Juan dice 26,546. O sea, Para. ¿Cómo llegaste a ese resultado? Disculpa. acá pone el 1,3 por 5 metros por 4,084. ¿Y da? Y le dio 26,546.
sea, metro por metro por metro, él pone las unidades, los 3 metros, igual a 26,546 metros cúbicos. Bien. Y ahora, para este semicilindro, no sé cómo decirle, Un hemicilindro, podríamos llamar. ¿cómo lo calculo? Tengo que calcular primero esta superficie. ¿Cómo se calcula esta superficie? Sería un semicírculo. ¿Recuerdan cuál es la superficie de un círculo completo? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Calculen la superficie de todo el círculo. Y luego la dividimos por 2. El radio, recuerden que ahí tenemos el diámetro, 1,3, o sea que el radio es 0,65. Entonces, si yo a eso lo divido por 2, me va a dar la superficie esa que está sombreada, ese semicírculo. Luego lo multiplico por los 5 metros de largo y me va a dar el volumen de esa parte, de ese cuerpo, de esa viga o lo que fuera. ¿Y cuánto da eso? A mí eso me dio 3,3183. ¿Lo escuchás multiplicado por 5? Sí, No. sí, ya está todo Sí, multiplicado. sí. Y dividido por 2. 3,3183. Bien. El volumen total será la sumatoria. Entonces, Sería los 25,546. Disculpen, pero al no apoyar la mano, se me es hace muy... 26,546, creo. ¿Puede ser? Perdón. Más 3,3183. ¿Cuánto les da? 29,8643, dice Juan. Le da lo mismo que a mí. Metros cúbicos. Y una pregunta más. Yo tengo que a ese techo abovedado cubrirlo con una membrana para quedar hermoso. ¿Cómo hago para calcular la superficie de esa membrana? Repite la pregunta, profe. Sí. El techo, la parte de arriba de esa viga, en realidad, ¿dónde está el cursor? Ahí no lo veo. Todo esto que está acá arriba, yo lo voy a cubrir con una membrana. Entonces tengo que calcular toda la superficie de esa que voy a poner membrana. ¿Cómo calculo eso? Esa parte redondeada, ¿no es cierto? Sin contar el frente y el fondo, únicamente la parte de arriba. Lo que está rayadito ahí en rojo, ¿Se puede hacer 1,3 por 5? No, porque eso te daría la superficie en planta, la proyección te daría. te va a quedar corta esa membrana. Es más largo porque al ser curvo va a necesitar más membrana. Te daría esto a vos. 1,3 por 5 es calculado esto. ¿Entendés? Plano, así en plano. Pero al ser curvo lleva más. Ustedes recuerdan cómo fíjense que si eso juntamos las dos mitades, nos daría un cilindro.
Esto lo desarrollamos y quedaba un rectángulo con dos tapas. Nosotros acá tenemos que hacer esto, pero sin la tapa. Nos quedaría este rectángulo que sería todo el cilindro. Claro, sería la mitad del cilindro lo que necesitamos. Y nosotros necesitamos esta parte, ¿no? ¿Me explico? O sea, un lado va a medir 5, eso está claro. El lado recto que tenemos ahí mide 5 metros, que es la profundidad de todo este cuerpo. Este es un 5 metros. Ahora, el lado curvito ese, que es un semicírculo, sería, si fuera completo, sería el largo de una circunferencia. Sería 2 pi por radio. 2 pi por radio, y en este caso el radio es la mitad de 1,3, que es 0,65, ¿no? Eso sería todo el largo. Si Pero tuviéramos todo un cilindro, pero acá tenemos la mitad nada más. Entonces, a la superficie final, o a la distancia final, la dividimos por 2. esto sería perímetro, sería, a ver dónde está el cursor. Acá. Sería esto. Eso que está remarcando ahí, Gustavo. Esa Sería parte la mitad de todas de las... todo eso. ¿Y cuánto les da esto? No sé si está bien, pero a mí me dio 10,2101. 3 por 5, 15. Sí, puede ser. Claro, a Quedó Juan le solo. da 20,42, pero es el total, ¿no es cierto? ¿10, cuánto? 10,2101. Claro, sí, sí, hice Metros el cuadrados. 2 por pi por radio, dividido 2 y después multipliqué por 5. Y Claro. claro. Muy bien, perfectísimo. Calcular el valor del ángulo alfa y expresarlo en el sistema centesimal. ¿Se acuerdan que teníamos sexagesimal, centesimal y radial? Bueno, vamos al de centesimal. ¿En cuántas partes quedaba dividido el círculo ahí? ¿Cuántos grados centesimales hacían toda la vuelta? Recuerden cuánto era un giro completo en grados centesimales, cuántos grados entraban. Vamos mal, ¿eh? 400 partes. En sexagesimal eran 360 grados sexagesimales, en centesimal 400 grados centesimales. Bueno, de este triángulo que conozco, el lado A y el lado C. El lado C son 60 metros, pero el lado A es el 40% de 60 metros. ¿Cuánto es el 40% de 60 metros? ¿Alguien lo puede calcular?
¿Cómo se calcula el 40% de 60? Si yo tuviera que calcular el 50%, ¿cuánto es el 50% de algo? En este caso 60. ¿Qué les parece? ¿Cuánto sería el 50% de 60? Lo voy a hacer porque si no, no arranca. Esto es Acá 60. dice, Juan, espera, que están contestando. Ah, bueno. Juan dice 30. 30 es el 50% de 60, exactamente. Pero me está pidiendo el 40, o sea, a 60 lo multiplico por 0.4, porque es en porcentaje, y me da. Francisco Hidalgo dice 24. Tiene, no sé si está bien, creería que está bien, porque 6 por 4 es 24, pero tenemos que ver que nos dé menos de 30, ¿no es cierto? Y 24 es menos que 30. O sea que nos da 24 metros. Entonces ya tengo que un cateto, donde está este cateto, mide 24 metros y este 60. ¿Cómo calculo este ángulo alfa? ¿Qué puedo hacer para saber el valor del ángulo? Conozco los dos catetos. Uno que se opone al ángulo. ¿Es un rectángulo? Sí, es un triángulo rectángulo. No lo dice, pero digamos mala nuestra. Tendría que decir triángulo, rectángulo, ABC. Es rectángulo. Ese ángulo es recto. Siendo un triángulo rectángulo, ¿cómo calculo el valor de un ángulo sabiendo los dos catetos? Parece que anda faltando base acá. Base por altura sobre 2. Y a mí me falta el cursor que se me pierde. Bueno, hay tres funciones trigonométricas: el seno, coseno y tangente, por lo menos las que usamos nosotros. Únicamente una de esas involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cuál es? Me parece que... Se han hecho los cuestionarios de trigonometría, han hecho lo de polígono. Se supone que también han hecho lo de cuerpos geométricos que vence en breve. El cuerpo geométrico me está costando. ¿Es tangente, profe? ¿Opuesto y adyacente, dijo? Sí, Tangente. Claro. tangente de alfa. No, estaba en el baño. Está bien, está bien. Te Había quedado una inspiraste. escapada, volví 24 y me metros. estaban retando a todos. No, está. Tangente entonces, opuesto sobre adyacente, 24 sobre 60. Esto implica que alfa será el arco tangente del resultado de hacer 24 sobre 60. Ojo, usen paréntesis. Dígame cuánto vale alfa con grados, minutos y segundos. Acá Juan decía tangente. También. Se hacen 24 dividido 60 y el resultado shift tangente. $21,80 me da. Pero si apretás de nuevo la teclita de grado, minuto y segundo, te va a dar
en la forma compleja. Que es lo que- 21 minutos 48 y 5,07 segundos. 21 minutos, 48 minutos, 5,07 segundos. Está bien. Ese es el ángulo alfa. En grados sexagesimales. ¿Cómo hacía para pasarlo a Centesimal. centesimales? ¿Recuerdan? Lo voy a hacer yo acá. Hay alguien que quiere decir algo, quiere hablar, pero apenas se le escucha un poquito. Escribí por el chat en todo caso. No sé si quieren decir algo o... Bueno, entonces, había también unas proporciones, ¿no es cierto? Que estaba, en cada razón relacionaba el ángulo con el ángulo dado con el giro completo. Entonces yo puedo decir que 21,48 minutos, 5,7 grados es a 360, lo pongo sobre Bueno, línea. Digamos, después deriva en eso. sí, ¿Está bien? está bien. 21 grados, 48 minutos, 5,07 segundos. De esta manera lo está poniendo Alejandro. Es a 360 grados, como, pongo un igual, alfa, x, o un signo de pregunta, es a 400 G, 400 grados centesimales, o también llamado gradiano. Despejo ese alfa o x, mi incógnita, y me queda lo que está ahí, ¿no es cierto? Es el ángulo 21 grados 48 minutos 5,01 segundos por 400 grados centesimales sobre 360 grados. Grados con grados, o sea, la unidad de abajo del denominador se anula con la del primer ángulo, o sea, desaparecen los grados. Ahí lo pongo en forma incompleja. Acá acuérdense que para ingresar este dato a la calculadora tienen que ir pulsando la tecla que dice grados, minutos y segundos. Ponen 21, pulsan la teclita, 48, vuelven a pulsar la tecla, 5,07 y vuelven a pulsar la tecla. Después por 400, la G no se pone, divido 360 y nuevamente vuelven a pulsar la tecla. Si no la pulsan, no se les va a simplificar. Y así se pasa a grados centesimales. Si yo lo hubiese querido sacar en radianes, sería alfa en radianes igual a 2pi radianes. O sea, en vez de poner esto, hubiera puesto esto. ¿Cómo calculo la pendiente de este lado inclinado? La pendiente de la hipotenusa B. ¿Cómo la calculo? ¿A qué era igual la pendiente? Perdón, para que no quede ahí sin resolver, eso daba 24,2237. 24. 24 grados, 22, 37, 87. Bueno, 22 minutos, 37 segundos. Ese es el resultado. Al resultado de que les dan la calculadora, lo que está antes de la coma son los grados centesimales. Las dos cifras que siguen después de la coma son los minutos y las que siguen después son los segundos. Ponemos 2, la coma y después copiamos todo lo que queda. Esos son segundos. Y a eso nunca van a pulsar con ese resultado la tecla de grados, minutos y segundos, porque ahí le va a cualquier cosa. Porque la calculadora tiene que estar programada en sexagesimales.
Bueno, y viendo lo que preguntó Gustavo, pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? Sacar hipotenusa. Hipotenusa igual al seno por el opuesto. No. ¿A qué era igual la pendiente? Había una función trigonométrica que nos permitía acceder muy fácilmente a la pendiente. Básicamente es lo mismo, nada más que expresado en porcentaje. ¿Recuerdan cuál era? ¿Mm? Lo voy a poner. La tangente. Recuerdan que la tangente nos había dado... No la calculamos, pero sería, la tangente es 24 dividido 60, que es metros 0,4. sobre 60 metros. La tangente es 0,4. Esa inclinación, la línea AC, tiene una inclinación que corresponde a una tangente de 0,4. Si lo calculo como pendiente, la multiplico por 100, corro 2 lugares la coma, y digo que, supongamos que eso es una rampa o un techo, tiene una pendiente del 40%. O sea, una tangente del 0,4 es lo mismo que decir que tiene una pendiente del 40%. La inclinación es la misma. Fíjense qué lindo techo que está dibujando ahí Gustavo. Quiero saber ahora el volumen encerrado por este techo, rampa, lo que fuera. Profe. Un techo no va a ser porque 24 metros de altura no va a tener mi techo. Sí, ¿qué ibas a preguntar? Sí, perdón. Lo de la tangente, lo de la pendiente, eso que ya. Sí. El tangente por 100 y ahí por el porcentaje, por la altura y la longitud. No. Mira, vos para ver cuán inclinado está algo, No lo tengo ni podés, idea. para comunicarnos, ¿cierto? Cuán inclinado está algo, vos podés decir, mire, con la horizontal forma un ángulo de 21 grados, 48 minutos, 5,07 segundos. O puedo decir, la pendiente, la inclinación del plano S tiene una tangente del 0,4. O puedo decir, tiene una pendiente del 40%. Cualquiera de las tres formas me está dando la idea, quieren decir la misma inclinación. ¿Mm? Cuando vos tenés un tendido de caños cloacales, por ejemplo, decís, este caño tendrá una pendiente del 2%. O tenés un techo con teja, decís, el techo tiene 20% o 30% de pendiente. O habrás visto en la ruta que a veces dice pendiente del 5%, pendiente del 7%. Te están dando una idea de que por cada 100 metros que te desplazas en horizontal, en el caso este del 40% sería que sube 40 metros. O sea, en 100 metros sube 40 metros. Si vos solamente tenés 60 metros, va a subir una proporción. 24. 24. ¿Mm? 40 es a 100 como 24 24 a 70. ¿Mm? Entonces, la tangente de 0,4 o la pendiente de 40 dan lo mismo la inclinación. Uno está referido a la unidad, a 1 metro, 1 kilómetro, la unidad que uno busque, y el otro es en porcentaje. Cada 100 metros subo 40, cuando te dice 40%. Ahora, Pues la inclinación de un terreno, tranquilamente, es un terreno muy empinado, pero... justo eso iba a decir. Yo acá tengo que rellenar con tierra todo esto y necesito saber qué volumen de tierra voy a poner ahí adentro para hacer esta rampa, una enorme rampa. Entonces, ¿cómo calculo ese volumen? Lo que hago es calcular
la superficie del triángulo, que está de frente, y esa superficie la multiplico por los 5 metros. Entonces, la superficie de ese triángulo, ¿cómo la calculo? Sería el triángulo ABC. ¿Cómo lo calculo? Hay una foto. Base por altura dividido 2. Eso, ¿cuál es la base? ¿Cuánto mide? 24. Ponele. Y si base es 24, ¿cuál es la altura? 60. Bien. Dividido 2. Y si esa superficie, ¿cuánto te da esto? Disculpa. 24 por 60 dividido 2, 720. 720 metros cuadrados. Si a esos 720 metros cuadrados los multiplicas por los 5 metros de largo eh, que tiene la rampa, te da el volumen que voy a tener que rellenar. ¿Cuánto es eso? Gustavo, yo hice todo directamente, base por altura por profundidad dividido 2. ¿Y está bien? Lo mismo. ¿Y Me da cuánto te da? 3.600 metros cúbicos. 3.600 metros cúbicos. Bueno, eso, si la Tierra fuera incompresible, sería ese volumen de tierra que tengo que poner ahí. Como después se va a compactar, vas a necesitar más tierra. Dependiendo de qué pongas, va a tener más o menos compactación. Pero en principio, el número base es este. Bueno, son las 8:30. ¿Hasta qué hora damos, Vale? Porque capaz que hasta acá está bien por hoy. Alejandro, ¿estará hablando muteado? Chicos, ¿les parece bien dejar acá si no los mareamos más? Y la clase que viene hacemos más repaso ya preparcial. Por mí sí. Bueno, Estaba hablando sin me imaginé. micrófono. Yo tenía alguna duda del parcial, dice Francisco. ¿Qué tipo Sí, de...? ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. No, quería saber si al parcial, digamos, uno puede ir con los apuntes. Por ejemplo, yo estoy viendo los videos y leyendo los teóricos y hice apuntes en una carpeta. ¿Se los puede Lo usar único los que apuntes? podés tener son las fórmulas impresas. Viste que en el aula virtual están las fórmulas, las imprimís y eso, sin agregado, es lo que podés tener. Vamos a dividir el grupo, como son muchos, lo vamos a tener que dividir la mitad. No me acuerdo hasta quién era, ahora ya les digo. O sea, Claro, la mitad en un horario pero por ejemplo, perdón, por ejemplo, yo algunas cosas que leí en las fórmulas impresas, luego hice despejes o algunas anotaciones propias que me sirven para resolver. Si yo eso lo muestro, digamos, porque mis apuntes básicamente es de lo que ustedes dieron, la forma en la que yo más fácil lo entendí y lo anoté como para poder replicarlo y usarlo cada vez que lo necesito. para que vos estudies está buenísimo, pero en el parcial no las podés tener. Vas a tener que imprimir otra vez y solo lo que está impreso. Porque no se puede, nosotros las miramos por la cámara y no tenés que tener nada. Bueno, está bien. La cuestión que vamos a hacer, la primera parte de la lista a las 18 horas y la segunda parte de la lista, que de Marcialetti en adelante, a las 20 horas, porque si no, no entramos. Van a ser 10 preguntas, 1 hora y media para resolver. Todo similar a los cuestionarios.
Los ejercicios son del mismo nivel de complejidad, muy parecidos a todos los que ustedes han hecho en los cuestionarios. No sé, siento como que alguien quiere decir algo y no se escucha bien. Otra duda que tenía aparte, si se cursa esta materia hasta fin de año y por desgracia a uno le va mal, ¿esta cátedra tiene para tirar de forma libre la materia? ¿Sí? Sí, de hecho, la semana pasada han rendido compañeros Claro, pero ¿se rinde con ustedes o se rinde con otra cátedra? No, con nosotros. con nosotros, no más. Y ese modo libre, digamos, Vos querés también se puede rendir con tomar. otra cátedra libre, te anotás con otra cátedra. No, mi interés era rendirlo con ustedes en caso de que me fuera mal a fin de año. Por Trata eso que te quería vaya preguntar. bien. Pero no te Sí, va a ir ojalá que mal, sí. te va a ir bien, te va a ir bien. Sí, Trata que ojalá te que sí. vaya bien. Y ¿Eh? si no, lo rendís libre con nosotros. Nada más que en vez de aprobar con un 50% de ejercicios bien, va a tener que aprobar con un 70% de ejercicios bien. O sea, para Claro, sacar un 4, los regulares tienen que tener 50%. Los Pero el, libres, para sacar un 4, tienen que tener un 70%. pero el claro. examen es el mismo, no hay un examen diferente para el libre o para el regular. Es el mismo examen Ah, con exigente. más, más exigencia en cuanto al puntaje, pero no a la dificultad de los ejercicios porque son los mismos. Bien, claro. Bueno, gracias. Mira, De nada, ¿alguna otra consulta o pregunta, alumnos? El cuestionario de cuerpos regulares cierra mañana. sí, De Buenísimo. de cuerpos geométricos, todo. todo.